Buenos días, José La Luz, adelante. Bueno, buenos días a todos, buenos días a nuestra audiencia local e internacional, gracias por escucharnos, saludos a mis compañeros de panel aquí presentes y desde sus casas o de sus oficinas, qué sé yo. Saludos a todos. Miren, varios temas breves. Primero, informar o comentar que el grupo Punta Cana hace una transición generacional porque este fin de semana ellos anunciaron que el grupo Punta Cana, a partir de este sábado, la Junta de Directores escogió a Fran Elías Rainieri Curet como el hijo mayor de Fran Elías, como nuevo presidente y director ejecutivo de la empresa, sustituyendo a Fran Rainieri Marrancini. El hijo sustituye al padre, sí, o complementa, porque el padre no, lo sustituye. Quiero decir, lo sustituye en la función principal. Y fue el mismo papá, exacto, que lo anunció. Claro, en la aunque principal. Él se va a quedar, dice aquí. ¿Cómo asesor? Dice aquí, el fundador de la empresa, Fran Rainieri, continuará desempeñándose como presidente de la Junta de Directores y como presidente de la fundación del Grupo Punta Cana. Entonces, Fran Rainieri Curet ya estaba vinculado al grupo como en varias funciones ejecutivas como director del grupo. Ahora pasa a ser el principal ejecutivo. Exactamente, el presidente del grupo Punta Cana. ¿Por qué yo comento esto? Esto se da todos los días en muchísimas empresas. Lo que pasa es que para mí, cuando tú te pones a analizar la marca Punta Cana, tú dices, wow, pero ¿y esto con quién compite? Nosotros tenemos liderazgo, cuando hablamos de liderazgo positivo, porque tenemos algunos liderazgos negativos muy lamentables, como por ejemplo lo de accidentes de tránsito, somos líderes mundiales en eso. Pero tenemos liderazgo muy positivo, como por ejemplo el del béisbol. Nosotros somos el segundo país del mundo más exitoso en béisbol, aunque el béisbol solamente se juega en América y par de países de Asia, pero así de manera formal organizada. En Australia hay una liga también, pero somos los segundos del mundo en béisbol y hemos tenido el liderazgo mundial, lo hemos ostentado. Pero en materia empresarial, la marca Punta Cana es nuestro principal proyecto desarrollado endémico, o sea, que es nuestro, totalmente nuestro. Yo creo que es el proyecto dominicano más exitoso en la historia de República Dominicana, el tema a nivel empresarial. Y por eso yo lo comento. Incluso yo creo que el modelo Punta Cana debe dar paso a una escuela de formación turística en este país. O sea, el modelo Punta Cana tiene que enseñarse en las escuelas de turismo. Tiene que sembrarse ese modelo de gestión, de armonía con el medio ambiente, de colocación del producto en los mercados internacionales. Esa filosofía de desarrollo turístico tiene que aplicarse a todos los nichos potenciales que nosotros tenemos en este país. Porque hemos demostrado que en eso somos duros y tenemos muchos recursos naturales que a la gente le fascinan. Pero además tenemos primacías históricas asociadas al descubrimiento de América, o la colonización o la civilización que nunca hemos explotado. Y sobre la base de esta filosofía de trabajo, yo pienso que eso nos generaría muchísimos recursos, muchísimo empleo y muchísimo prestigio a nivel mundial, muchísima competitividad y competencia. Y por eso yo resalto esto y ojalá que esta nueva generación pueda seguir el ritmo de esa visión que tiene la primera generación de la familia Rainieri aquí. Eso es importante y por eso saludamos esto y le deseamos toda la suerte del mundo a este sucesor de don Fran Elías Rainieri Marrancini. Entonces, por otro lado, señores, tres cosas breves. Un 4 de julio histórico. El 4 de julio es histórico para nuestro país, no solamente por el tema de
de Estados Unidos, que tiene una influencia determinante. Todos los procesos institucionales dominicanos son un copy-paste de los norteamericanos. Lo que pasa es que nosotros lo copiamos en algunas cosas. En lo esencial no, que es su visión del desarrollo social. Que eso es lo que no hemos podido lograr. Lo voy a explicar más adelante. Pero también el 4 de julio es histórico por el asesinato de Francisco de Rosario Sánchez, a mano de un tribunal a las órdenes de Pedro Santana, que fue asesinado un día como ayer en el Cercado. Yo tuve la oportunidad de ir a San Juan, hicimos un acto allá en el árbol donde fusilaron a a Francisco del Rosario Sánchez, después que fue emboscado cuando organizaba fuerzas para enfrentar la anexión a España. Y resaltamos esto porque este tiene que ser uno de los pocos países del mundo donde matamos a nuestros padres de nuestra patria. Eso no tiene madre. Entonces después lo ponemos en el panteón a quien lo mató. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el tema del 4 de julio norteamericano, el hecho de que nosotros tengamos este tipo de comportamiento. A Santana hay que sacarlo del Panteón Nacional, porque Santana independientemente de sus aportes primarios, lo hizo con una segunda intención. Había una intención en contra del proyecto duartiano y trinitario, en la actitud y el comportamiento de Santana. Y por eso es que no merece estar ahí. Y Santana es un símbolo, junto a Buenaventura Báez, de todo el pensamiento conservador y corrupto que nos ha dirigido desde que abortaron el proyecto de los trinitarios. Por eso hay que sacarlo del panteón, hay que sacarlo de ahí. Y eso sería, esa fue una de la venganza de Balaguer contra este pueblo. Meter a Santana ahí cuando se iba del poder en el 1978. Entonces, también está, ya lo comentaron mis compañeros, el tema de el suicidio del presidente Antonio Guzmán, que eso es un tema que se ha tratado mucho, que se resalta cada 4 de julio, y entonces el tema de la independencia norteamericana. ¿Por qué la independencia norteamericana es tan importante? Bueno, porque la independencia norteamericana sintetiza la independencia norteamericana, que se produce primero que la Revolución Francesa, sintetiza el concepto de modernidad. Para mí, en la Constitución norteamericana ya se recoge todo el producto de 200, casi 300 años de historia, que yo escuchaba a Julio esta mañana decir cuáles son los acontecimientos que para él marcan la modernidad. Eso es de mucha apreciación. Por eso cualquier opinión dentro del contexto uno la respeta. Yo tengo otras. Para mí, los acontecimientos que marcan la época moderna que estamos viviendo ahora, que todavía estamos viviendo, que la Internet la está amenazando esa modernidad, pero que va a terminar sin duda con cuando venga la computación cuántica y se estandarice. La computación cuántica lo va a cambiar todo lo que somos. Todo lo que somos, muchísimas veces más que ahora. Los cambios de ahora son insignificantes ante lo que viene con la computación cuántica. Va a dar lugar a una nueva sociedad que somos incapaces de delinear, de imaginar, de proyectar lo que va a pasar con la computación cuántica. Si la gente se sorprende con lo que está generando la web y la internet, que ha cambiado nuestra vida, eso va a cambiar exponencialmente cuando venga la computación cuántica. Mientras tanto, Estados Unidos recogió y proyectó institucionalmente lo que habían sido 4 acontecimientos fundamentales. El primero de ellos, en orden cronológico, fue, y decía ahí que ahí tengo una apreciación distinta a la de Julio, el primero fue la invención de la imprenta de Gutenberg, la imprenta occidental. Ya había una imprenta oriental, pero la imprenta occidental, inspirada en la metalurgia y en el procesamiento del vino, ese es el primer acontecimiento porque libera la información de mano de la iglesia. Ese es el acontecimiento inicial
de donde parte el proyecto de modernidad. El segundo acontecimiento es el descubrimiento de América, 1492, 50 años después de la imprenta, que permite las condiciones brutales, bárbaras, salvajes de la acumulación originaria europea para dar lugar después ¿a qué? Para dar lugar a la revolución industrial. Entonces la revolución industrial está basada en un acontecimiento también de la ciencia, que es la máquina de vapor de James Watt en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII. Ahí están tres. Antes de la máquina de James Watt hay un acontecimiento que yo lo pongo en tercer lugar para definir la etapa de la modernidad que estamos viviendo en mis conferencias, que es el protestantismo de Lutero, que Julio lo citó, y que los cristianos aquí no lo reconocen ni lo reivindican, porque tiene cosas ahí muy delicadas con las que ellos no practican. Entonces, esa protesta de Lutero empezaron en 1512 y se extendieron por todo el siglo XVI, hasta ahora que viven impactando determinantemente. Entonces tenemos la imprenta, el descubrimiento de América, el protestantismo de Lutero en tercer lugar y entonces la máquina de vapor de James Watt. Esos cuatro acontecimientos, ¿qué es lo que producen? Producen lo que se conoce como el siglo de las luces o el periodo de la Ilustración, que empieza en Inglaterra, pero que se institucionaliza en Francia. Y esos acontecimientos producen ese 4 de julio de 1776 y luego, en 1789, producen el acontecimiento de la Revolución Francesa. Esos son los acontecimientos que definen la época moderna que estamos viviendo. Pero dentro de todos ellos hay uno fundamental que es lo que nos diferencia a nosotros de Estados Unidos. Y cuando estábamos ahora en Nueva York, yo en una reunión que tuvimos, en un encuentro con el cónsul Eligio Jaque, yo decía, si este es el modelo que funciona, ¿por qué el continente americano no formula un proyecto no en torno a los Estados Unidos, sino en torno a su principio de desarrollo? Un proyecto continental de desarrollo. ¿Y por qué yo digo esto? Porque ningún país de América Latina ha logrado desarrollarse, ni lo va a hacer tampoco. Porque tienen un gran problema. ¿Y cuál es el problema? Que mientras los Estados Unidos, los protestantes que salieron huyéndole a la corona británica, redefinieron el concepto del trabajo, redefinieron el concepto de religión, redefinieron el concepto de libertades públicas, redefinieron el concepto de Estado a partir de los principios de Michel Montesquieu, de la separación de poderes de Montesquieu. Nosotros los norteamericanos, lo que hicimos, los latinoamericanos, lo que hemos hecho es copy-paste de eso, pero no lo hemos asumido. Entonces nosotros no hemos podido desarrollar ningún país en América Latina porque no tenemos ese germen. Y para mí, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Canadá? Los únicos dos países de América que ya han podido desarrollarse. ¿Qué es lo único que diferencia a Canadá y Estados Unidos del resto de América? Todos somos americanos, todos. Pero ¿qué tienen ellos que nosotros no tenemos? Una definición de la religión distinta. Todos somos religiosos porque si no, no fuéramos humanos. Pero esencialmente los norteamericanos y los canadienses tienen una concepción protestante de la religión. Se está alejando muchísimo. Y esa concepción de la religión protestante va a definir el concepto de trabajo, el concepto de ética, el concepto de institucionalidad, el concepto de educación, el concepto de comercio, el concepto de economía. Y ahí es que está la clave. Nosotros no hemos podido superar la Edad Media. La Ilustración a República Dominicana no ha llegado ni a América Latina. Por eso es que América Latina no gana Nobel, ni genera patente. Porque tienen el mismo pensamiento medieval en términos de visión filosófica de organización social. La misma escuela escolástica, la misma filosofía escolástica atomista.
Todavía en la República Dominicana nosotros no hemos podido lograr lo que logró el siglo de la Ilustración o de las luces en Europa. ¿Qué fue? Poner el pensamiento humano a funcionar sobre la base de la razón, de la lógica. No, aquí es tradición, aquí es repetición y aquí es fe. Allá es lógica, razón y después fe. Esa es la diferencia, por eso ellos son ricos y nosotros pobres. Ahí es que radica todo y no hemos podido lograr eso. No lo hemos podido lograr. Lamentablemente, esa es la diferencia. Y por eso para mí, la independencia norteamericana tiene tanto valor histórico, porque sienta las bases reales del primer Estado moderno de la humanidad. Después vino la Revolución Francesa y consolidó todo eso, pero fue Estados Unidos el primero que rompen con ese concepto del poder único, hereditario y de por vida. Y entonces asumen la figura, creo que latina o griega. Yo no sé si el concepto de presidencia es latino o griego, pero asumen el concepto de presidencia de la República. Limitado en el tiempo, limitado en sus ejecuciones, y que no puede ser heredado y que no puede ser transmitido por herencia. Esa es la diferencia. Y entonces nosotros no vamos a salir de la pobreza. Nosotros podemos crecer económicamente, pero no lo vamos a desarrollar. Porque estamos atrapados en lo que Europa logró resolver en el siglo XVIII. Que fue que el pensamiento se soportara en ciencia y no en supersticiones. Por eso se llama siglo de las luces, por eso se llama periodo de la Ilustración. Porque antes de la Ilustración nosotros no podíamos utilizar el cerebro. Actuábamos como niños. No nos permitían desarrollar a plena capacidad. Yo no te estaba diciendo algo. Bueno, ¿qué dice él? Adelante, José Aluz, ¿y qué hacemos entonces con la visión y los análisis bochistas de que la realidad, la estructura económica, la dinámica de clases es el principal motor de los pueblos y que la base del desarrollo de los países en la etapa industrial no fue necesariamente la ciencia? La ciencia aportó elementos técnicos. Bueno, deja de leer eso porque esa vaina te va a poner la producción y la ejecución de la producción. Bueno, el movimiento de la Ilustración es un movimiento burgués. Es un movimiento burgués. Son las clases que surgen en la marginalidad del Estado feudal, que se van organizando como intermediarios comerciales de los señores feudales. Ese es un movimiento burgués. El movimiento de la Ilustración que produce el Estado francés y que produce el Estado norteamericano es una evolución de la burguesía europea. El Estado inglés fue primero en Inglaterra. Francia el movimiento de la Ilustración nace en Inglaterra, pero se consolida en Francia. Pero mira que Estados Unidos es una reacción a la cultura inglesa. Si te lea Voltaire, te da cuenta. Bueno, pero ya yo dije aquí, ya yo he hablado mucho de esa vaina. Pero es un éxito del pensamiento burgués. Tú los intereses de clase y después las ideas. Bueno, yo no sé, eso habría que verlo, pero de lo que yo estoy seguro es que si nosotros nos revisamos los principios filosóficos del Estado Dominicano, que no están incluidos en la Constitución, no lo están. Es Juan Bosch en el artículo 37 de la Constitución del 63 que dice: la educación estará basada en ciencia. Esa es la clave. No, aquí no. Aquí está basada en supersticiones. Y por eso nosotros podemos crecer, pero eso es como que un guachimán se saque la loto. Podemos crecer y que cuando ven un choque externo se pierde todo. ¿Por qué? Porque no hay una base institucional que sustente el desarrollo como ese grupo de Punta Cana. Eso. Por eso yo lo citaba en el principio del comentario. Y por último, con relación al tema del toque de queda y la manifestación que se está convocando en la Plaza de la Bandera para mediados de mes, hay que decir lo siguiente. Hace 3 o 4 semanas, yo he estado insistiendo que las limitaciones del toque de queda solamente se le apliquen a los que no cumplen la norma.
si usted tiene un restaurante, tiene un establecimiento comercial, una tienda, un bar, un billar, lo que sea, y usted tiene a todo su personal vacunado y usted pone un letrero en la puerta o lo publica por Facebook y por Instagram. Limite el aforo, ¿verdad, José? ¿Cumple con la norma? No, si todo el mundo está vacunado no hay que limitar ningún aforo. Solamente recibimos clientes vacunados. No, entonces usted tiene su establecimiento y usted no tiene que estar sometido a ninguna limitación porque usted cumplió con la norma. Sí. Usted se vacunó a su personal y sus clientes están vacunados. ¿Por qué hay que limitarle sus actividades? Ahora, el que no se quiere vacunar, y yo tengo muchos amigos que no se quieren vacunar, por lo que yo decía anteriormente, por la superstición. Por la superstición, por la cultura de superstición, de superchería que nos define. Entonces, usted no se quiere vacunar, bueno, pues usted no puede circular en la calle normalmente. ¿Por qué? Porque usted es un perfil de riesgo, es un vector potencial y pone en riesgo todos los esfuerzos para volver a la normalidad social, a la normalidad económica. Entonces, el toque de queda, el gobierno debió focalizarlo en quiénes, en los que no cumplen con las normas de la vacunación. Pues ya tenemos vacuna de sobra. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, con razón, ya está reaccionando incómoda frente al toque de queda porque se ha vuelto como un círculo vicioso. Avanzamos 10, retrocedemos 7, avanzamos 2, retrocedemos 5 y ya tenemos casi un año y medio en esto. 1 año y 4 meses. Entonces, el otro problema que tienen las autoridades con el tema de la estrategia frente al COVID es que el COVID nos está diciendo permanentemente que solamente amenaza de muerte a los que están enfermos. Los que no están enfermos no tienen problema de riesgo de morir o de agravarse con el COVID. No lo tienen. Entonces, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, a la mano las estadísticas de fallecimiento, al día de hoy han fallecido 3.857 dominicanos. Si a nosotros nos dieran esos expedientes, esos informes de muerte, nosotros pudiéramos determinar como sociedad por qué murieron además del COVID. Y ustedes verán, el mismo Estado dice que el 26.3% de todos los que mueren tenían hipertensión. Y el 16.4% de todos los que mueren tenían diabetes. Entonces, solamente ahí tenemos casi un 40%. Entonces usted le agrega todas las comorbilidades, que si tratamiento de cáncer, que si problemas renales, que si problemas respiratorios. Y hay un elemento que se agrega, 2 perfiles que no tienen que ver con enfermedad propiamente dicha, sino que en esas condiciones baja la fortaleza de nuestro sistema inmunitario para las mujeres embarazadas y para las personas de cuarta edad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? No lo han hecho, yo no creo que lo vayan a hacer, pero uno tiene la responsabilidad de decirlo. Lo que tiene que hacer el gobierno es focalizar dentro de la estrategia un programa para los perfiles de riesgo. Un programa específico para los perfiles de riesgo, porque esos son los que están en riesgo de morir por el coronavirus. Y me duele lo de Tirso Mejía Ricard. Eso fue coronavirus. Lo de Tirso Mejía Ricard, eso fue coronavirus. Como lo de Marcio Veloz Maggiolo también, coronavirus. Marcio Veloz Maggiolo dijo a su hija que estaba perfecto, pero su sistema inmunitario no aguantaba un COVID, porque era una persona de cuarta edad. Pues ya se nos llevó eso. Lo de Tirso fue coronavirus. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia focalizada en los perfiles de riesgo. Si nosotros protegemos a los perfiles de riesgo y seguimos cayéndole atrás al umbral de vacunación de 80%, podemos volver a la normalidad. ¿Cuál es el problema? Pero tenemos que especializar la estrategia, enfocarla, pulirla. Nos va a salir menos costosa, vamos a gastar menos recursos y vamos a tener a la población contenta. Cambio y fuera.